Bueno, bienvenidos. Yo soy Marino Pérez Avellaneda, representante de la Sociedad Cántabra de Escritores y coordinador del Día de las Letras de Cantabria, que celebraremos mañana. Y como complemento de esas celebraciones, que supongo que ya tienen conocimiento, a las 11 en Piasca haremos un recuerdo de los tiempos monacales con la presentación ritual o formal del cartulario de Piasca, que en la siguiente sesión de las 12:30 aquí mismo daremos a todos los asistentes como donativo de la sociedad, pero sobre todo de la Fundación Camino Lebaniego, que es la que ha patrocinado el libro. Y como digo, este es el preludio de los actos que se desarrollarán mañana. Somos pocos, estamos como en familia y casi en familia me siento yo también con Valeriano Teja Oruña, que es el ponente de la charla hoy titulada Pregonando el Camino Lebaniego. Digo que casi en familia porque somos conocidos, somos compañeros de la Sociedad Cántabra de Escritores y además vivimos, pues no sé cuánta distancia, 50 metros de la casa de él a la casa mía, es decir, somos ciudadanos de Muriedas, aunque él nació en Revilla de Camargo, con lo cual tenemos bastante relación. Al ser vecinos, nuestros hijos han estudiado juntos, pero bueno, en este caso no estamos por esa amistad, sino por su especialidad en el tema que se demuestra por el título. No me quiero enrollar porque el que tiene que hablar es él. Entonces me voy a limitar ahora a leer el currículum resumido, porque es bastante más largo. Valeriano ha trabajado en Caja Cantabria, bancario que diríamos, no banquero, que no es lo mismo, donde ha formado parte de bastantes equipos directivos, casi siempre en los cuadros, siendo, por ejemplo, director de Desarrollo Comercial, también de Marketing y Publicidad, también del Aula de Cultura de la Obra Social y Cultural de la Caja, entre otras funciones. Se ha movido bastante en ese ambiente. No obstante, a pesar de su formación financiera, siempre ha estado muy ligado al mundo cultural y ha sido responsable en distintas organizaciones de actividades variadas, como por ejemplo recientemente buena parte de lo que se hace culturalmente en el Ayuntamiento de Camargo, como el homenaje reciente, se me ocurre ahora, a Joaquín González de Echegaray y a Mari Carmen González de Echegaray con la dedicación de las dos calles, entre su casa y la mía, las calles. ¿Eso lo hicisteis adrede? No había caído yo en eso, pero bueno. Aparte de estos temas, también es miembro de CAEA, el Colectivo para el Desarrollo Arqueológico, que solía tener antes la sede en Camargo, me parece y sigue estando, ¿no? Y es también miembro de la Mesa Sectorial de Patrimonio de Cantabria, despacio que vienen muchos más. Pertenece al grupo Acanto, que seguramente les sonará a muchos de ustedes, y es miembro del Seminario Sautuola. Teníamos previsto que mañana interviniera el presidente, pero nos ha dicho que no puede y vendrá alguien en su sustitución para las lecturas que desarrollaremos aquí mismo. Además, es presidente de la Asociación Vía de Agripa, una de las antiguas calzadas romanas, y de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago por el norte de España. Esa es muy importante. Forma parte a nivel nacional de la Federación Nacional de Amigos del Camino de Santiago y de la Agrupación de Amigos del Camino de Santiago del Norte. Es decir, todo lo que es Camino de Santiago, Caminos Norte, seguro que no hay ninguna organización en la que no esté. Y recientemente, lo que es más, ha sido nombrado coordinador de todas las asociaciones y albergues de los amigos de los Caminos de Santiago y Jubilar Lebaniego en Cantabria. Es decir, si hay alguien que puede ilustrarnos sobre el tema objeto de esta conferencia es él. Y termino con un tema de publicaciones. Estamos en una Sociedad Cántabra de Escritores, no voy a decir todas las obras que tiene, pero sí quiero nombrar dos, una de las cuales tienen aquí, un precioso libro maravillosamente ilustrado, publicado en 2004, titulado El bosque de las flores dormidas. Es una versión bilingüe en castellano y en inglés y tiene el texto que es suyo y preciosos poemas hechos por su hija Ana y las fotos ya no digo nada, de Ansola, ediciones Foto Ansola además. No se conoce mucho, pero es una maravilla. Yo tengo una copia en casa, mis amigos o familiares, si le quieren ver y no lo han visto todavía, se lo enseñaré. El que tienen aquí
y es la demostración de lo que estamos diciendo, de que es un especialista. Se titula Todos los caminos a Santiago y a Santo Toribio por Cantabria. Y es una guía de peregrino, una guía de caminante. Y les puedo asegurar que ahí se demuestra, andando, que ha hecho el camino. Porque alguien que no lo haya hecho andando no puede escribir semejante libro. Es una guía y está publicado por la editorial Valnera, de los caminos que estoy diciendo, que es la persona a la que habrá que agradecer mañana el haber conseguido que Peridis esté aquí para que le hagamos el homenaje. Finalmente, lo último que ha publicado, exequo, en tándem él y yo, es lo que les daremos mañana a los que asistan, el cuaderno de las letras de Cantabria, de 2023, y otro semejante a que presentamos el año pasado en el Ateneo de Santander. Es decir, por circunstancias organizativas hemos coincidido los dos, 2022-2023. Y le he puesto, le he quitado, pero no lo he traído, una primicia que sería el ultimísimo libro en el que ha participado, el cartulario del monasterio de Santa María de Piasca, que presentaremos, que se hizo la rueda de prensa antes de ayer, allí en Peñarbosa, en el edificio del Gobierno de Cantabria, y que mañana los asistentes donaremos, regalaremos como presente de esta celebración del Día de las Letras de Cantabria. Somos varios, 5, los coautores en los que hemos participado, uno de ellos, Valeriano Teja, y yo. Es decir, me he saltado un montón de características o de puntos que se podrían haber desarrollado en su currículum vitae. Con esto he terminado, mi palabra se acaba y es tu tiempo, Valeriano, cuando quieras. No todos los vecinos son como Marino, porque si además les tengo que invitar a barbacoa cada vez que me halagan así, pero bueno, es un gran honor tener una gran persona con su compañera Tami como vecinos y además con los conocimientos, la sapiencia que despliega Marino. Los datos objetivos que ha dado son verdad, quizás los adornos no tanto, pero del camino sí es cierto que algo sé y me gustaría además transmitirlo, porque el camino engancha. Ahora mismo estábamos fuera hablando con Ángel de lo que engancha el camino, de las anécdotas que se repiten continuamente, y es que, bueno, yo he hecho el Camino de Santiago 9 veces, el Camino de Jubilar Lebaniego y el del Norte, pues no lo sé cuántas, porque para escribir el libro, además, como él muy bien dice, he tenido que hacer el camino para arriba y para abajo. Y bueno, pues es quizás de lo poco que sí os puedo transmitir y espero saber transmitiroslo bien. Como se trata de pregonar, vamos a hablar de pregonar, y se llama Pregonando el Camino, y se trata de peregrinar, yo os voy a pedir un favor. Si me permitís, me voy a poner de pies para pregonar. Sé que no somos muchos, no tengo que elevar tanto la voz, lo cual es una buena cosa, pero sí que, no sé, quizás por mi forma de ser, yo me desenvuelvo mejor andando, si me lo permitís. Entonces, os voy a hacer un preámbulo, y es que a los que ya vamos adquiriendo una determinada edad, nos dicen que hay que andar. Y a los que nos estamos acercando, yo todavía no me quiero llegar tan allá, pero sí que nos estamos acercando, por prescripción médica nos mandan a andar. Yo cada vez que voy al médico abro la puerta y lo primero que me dice, Valeriano, has andado poco, tienes barriguilla. Pero no le he dicho que me duele la pierna, no, que es que tienes que andar. ¿No? Y es que venía por lo de la garganta, que cada vez que abro la puerta me dice que tengo que andar. Por prescripción médica, a todos nos están mandando, parece que lo de andar es una cosa que se ha puesto de moda y se crean las rutas del colesterol. ¿A qué habéis oído hablar de las rutas del colesterol? Acabo de dejar la ropa ahí en el hotel donde nos vamos a quedar esta noche para continuar las actividades, como muy bien decía antes Marino, y me encontré con unos amigos que hacía muchísimo, casi desde la universidad, que no nos veíamos. Yo no nos hemos visto una vez o dos después y desde entonces no nos habíamos vuelto. Y, hombre, qué casualidad, ¿qué hacéis por aquí? ¿Dónde vais? Y me dicen, a andar. Ese es un pueblo que está aquí cerca, lo de andar. Está muy... No, vamos a andar, por aquí todos los días salimos y hay mucha gente que sale a andar.
en las ciudades en las que estáis, seguro, es que hay esas rutas del colesterol por las que vamos todos, es para que no nos suba el colesterol. Y ya no os digo nada después del COVID, después de estar encerrados con el COVID, a todos, en cuanto nos han abierto la puerta, nos hemos puesto a andar. Se ha puesto a andar incluso gente que no había andado nunca en su vida. Todavía los que tienen la suerte de vivir aquí en Liébana y estar por esos parajes en otoño maravillosos, los bosques, pues pueden andar bien. O los que están cerca de la costa, y pueden pasear cerca. Pero hay mucha gente que incluso en las ciudades sale a andar así. A mí me hizo gracia esta fotografía y la traigo aquí porque hay una señal de 60, creo que la veis algunos, y hay una rotonda. Yo no sé si el 60 es porque no cojan demasiada velocidad o porque no caben más de 60 por la acera, y cuando llegan a la rotonda dan la vuelta. Pues bueno, esto es lo que nos estamos convirtiendo ahora mismo todos en... a empezar, hay que andar y hay que andar. Y nos ponemos todos a andar. Mayores, jóvenes, pequeños, de cualquier edad, con cachava y sin cachava. Sin lugar a dudas, señores, señoras, señoritos y señoritas, andar está de moda. Se ha puesto de moda andar. Y ya el colmo de esto es que a alguno, tanto andar, nos venimos arriba y se le ocurre peregrinar. Y dice, yo voy a peregrinar, voy a hacer el camino. Eso debe de ser muy fácil. Y empiezan a ver por dónde se puede peregrinar. Y surge quizás una de las preguntas, hay muchas preguntas, cuando alguien, sobre todo, que no está acostumbrado a andar, que no está acostumbrado a peregrinar, uno no se debe poner nunca como ejemplo, pero bueno, cuando yo era niño de 8 años, me pasé más de otros 8 aquí y después toda mi juventud subiendo y bajando a picos, y ahí se aprende a andar y luego eso es una buena experiencia para peregrinar. Pero lo de peregrinar ahora, uno no sabe muy bien si es que está volviendo la Edad Media, si es que nos ha vuelto a entrar o continúa un sentimiento religioso de alguno, si es que, bueno, realmente lo hacemos esto por prescripción médica. Hay quien lo hace para ligar, que hay quien dice, Ángel me está sintiendo con la cabeza. Perdonad por los pocos que somos, si alguno señalo, ya lo sé, ya. Le acabo de conocer a Ángel, o sea, no creáis que eso, que me lo han presentado antes a la entrada, y es cierto que los que tenemos experiencia en el camino sabemos que hay gente que hace, no lo sé, a lo mejor se liga. Puede ser por el puro placer de viajar, de conocer otros sitios, otros lugares, o bien otras culturas, relacionarse, porque aquí en el camino además nos encontramos con muy diversas culturas, con muy diversas lenguas, y es una buena academia de lengua para aprender. Lo cierto, al final, es que todo el mundo está hablando de la peregrinación, y cuando nos sentamos a comer o a cenar, yo he hecho el Camino de Santiago, yo lo voy a hacer, tienes que decirme por dónde se va. Continuamente están hablando del Camino de Santiago. Y ahí es cuando empieza a surgir el fenómeno de las peregrinaciones. Nos hemos aprendido hasta qué es lo que hay que decir a los peregrinos. Eso de buen camino, que se repite, buen camino. Y aquí yo me hago una pregunta. ¿Por qué peregrinamos? Fijaros, esa foto de ahí, de un niño guapísimo, me hubiera gustado traer a mi nieto. Mi nieto tiene 5 años. Mi nieto es más guapo que este, como decimos todos los abuelos. No le he traído porque su madre no me deja. Pero bueno, es un niño muy simpático. Pero lo que me dice es lo mismo. Abuelo, tú estás chalao. Estás todo el día peregrinando por ahí. ¿Qué es eso de la peregrinación? Pero, ¿eso te lo has inventado tú, abuelo? Entonces, ahí hay que parar, reflexionar un poco, rebobinar. Eso es que decía antes, que tenemos ya más de los 25 años, seguro que os acordáis de cuando ibais al cine y había una rueda, ¿verdad? Había una rueda que de vez en cuando se le cortaba la celulosa, tenían que cortar, dejar toda la luz, empalmar, y volver a rebobinar todo y volver a sacar la película. No como hoy quedamos con el mando y van para adelante y para atrás. Pues bueno, vamos a rebobinar un poquitín, viendo un poquitín el tipo de público. Antes lo estaba también comentando con Jessica, qué tipo de charla iba a dar. Yo digo que a mí me gusta adaptar las charlas a las personas que están aquí. Y por el tipo de público me parecía que esto encajaba bastante bien. Entonces voy a rebobinar desde cuándo realmente empiezan las peregrinaciones. Eso que me preguntaba mi nieto. Pues mirad, las peregrinaciones
existen desde que existe el hombre. Cuando subía para acá he visto a la altura de Bárcena Mayor el Pico Jano, no hace falta irse muy allá, tenemos aquí la Biorna, hoy teníamos a los zamarrones que bajaban de la pared, iban y se recuerdan cada X tiempo y se acude cada X tiempo. Acordaros de subir al Pico San Carlos, cada 5 años, en agosto, allí cerca de donde está la silla del caballo. Os estoy dando algunos nombres de esos picos porque veo también por allí gente aquí de Liébana. Bien, pues el hombre desde las tribus primitivas siempre buscaban por dónde salía el sol, esos lugares que no se explicaban por qué salían por ahí, y iban buscando realmente esos lugares mágicos que estaban más allá de las montañas. Eso lo han hecho todas las religiones, eso no es exclusivo, lo han hecho cada uno, lo hace el budismo, lo hace la religión hindú, lo hace el judaísmo, la religión islámica, todas las religiones tienen sus lugares de peregrinación y por supuesto también la religión católica, Lourdes, Fátima, la Virgen de la Luz en Liébana, ¿qué me vais a decir de la Virgen? Mirad, esta es una foto de uno de los días que estamos ahí en la Virgen de la Luz, que llovía, da igual, que llueva, que truene, que relampaguee, porque se va a esos sitios mágicos. Y, perdón, esas son todas las religiones. Y ahora os voy a decir, dentro de la cristiandad hay unos lugares más significativos que otros. Desde el siglo XV aproximadamente, los más significativos son Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela, que son los lugares de jubileo en los que se puede acudir en peregrinación y se perdonan los pecados, y un cuarto, no es un cuarto oscuro, hay otro lugar, de que escupa la cuatro, que yo supongo que muchos de ustedes le conocen. Sí, señor, Santo Toribio de Liébana. Mucha gente desconoce que Santo Toribio de Liébana, junto a Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela, ha sido durante muchísimos años, más de 500 años, los 4 lugares santos de la cristiandad donde se podría acudir en peregrinación y ganar el jubileo y el perdón de los pecados. Hoy ya se están incorporando aquí más porque, bueno, están solicitando realmente que sean años jubilares, algo tendrá. A todos ellos, los que iban por un poco de ampliar conocimiento, los que van a Jerusalén se les llama palmeros, a los que van a Roma se les llama romeros, a los que van a Santiago de Compostela son los concheros o concheiros, y a los que vienen a Santo Toribio de Liébana son los crucenos, por lo de la cruz. De todas formas, y cuando antes estábamos hablando del Camino de Santiago, sí que estaba incorporando, cuando hablamos del Camino de Santiago, siempre se nos va la vista al peregrino. Hablamos de peregrinos, se nos va la vista al peregrino de Santiago. Relacionamos siempre peregrino con Camino de Santiago. Antes hablaba con Ángel, supongo que todos ustedes han oído hablar del Camino de Santiago, ¿verdad? ¿Hay alguien que no ha oído hablar del Camino de Santiago? Pues fijaros, aquí sí que es donde ya uno empieza a darse cuenta de que va siendo mayor, porque no hace mucho, y estas son fotos de distintas charlas y conferencias que yo he dado antes, la gente no había oído hablar del Camino de Santiago. Yo empiezo a meterme en el Camino de Santiago, antes cuando leía Marino el currículum, hay muchas cosas que todos tenemos y algunas cosas que no son publicables en el currículum, pero bueno, una de ellas es que yo empiezo a meterme en el tema del Camino de Santiago cuando estoy haciendo ciencias empresariales y la tesis final de trabajo de carrera es sobre el Camino de Santiago, sobre cómo pagaban los peregrinos en la Edad Media. Ahí es donde empiezo a engancharme, fijaros, con 20 años aproximadamente, y desde entonces he estado pues haciendo el camino, investigando sobre el camino y bueno, pues viviendo muchas cosas en torno al camino. Pero cuando yo hablaba y en las charlas preguntaba, ¿alguien ha oído hablar del Camino de Santiago? En muchas de ellas, a lo mejor al final, al fondo, se levantaba una mano y decía, yo es que soy sacerdote, o yo porque soy medievalista y estoy estudiando historia medieval y estoy estudiando el Camino de Santiago. Pero la mayoría de la sala no había oído hablar del Camino de Santiago. Sin embargo, hoy en día, todos, en cuanto vemos una concha y una flecha amarilla, sabemos que eso es Camino de Santiago. Fijaros hasta qué punto identificamos la flecha amarilla, que el otro día hemos estado en un pueblo donde los de Telefónica habían señalizado parte de ello con líneas amarillas y les han prohibido, les tuvo que llevar a la alcaldía para quitarse las flechas amarillas porque la gente se pensaba que era el Camino de Santiago. O sea, inmediatamente en cuanto vemos una flecha amarilla, sabemos que eso es Camino de
¿Sabéis de dónde vienen las flechas amarillas? Os lo cuento. Os lo cuento. Porque y algo he vivido. Mirad, hay una época, o sea, cuando se descubre la tumba del apóstol Santiago es en el año 813. A partir de ahí empiezan a crecer las peregrinaciones. Hay un auge durante los siglos XII, XIII, XIV, pero luego decae, como todo. Decae, empiezan a quedarse los caminos vacíos durante los siglos XVII, XVIII, XIX, incluso principios del XX también, hasta que ya a partir de los años 70, 80 empiezan las peregrinaciones. Yo cuando hablaba antes de que hago el estudio de Santiago, es cuando salgo en el año 82, o sea, hago el estudio. Y estaba empezando a resurgir ya algo las peregrinaciones. Bueno, pues mira, estas fotos las he sacado cuando estaba subiendo Monte Ocebreiro. Ángel le veo que cabecea así, algunos... Bueno, esto es el Monte Ocebreiro. Cuando yo estaba en el Monte Ocebreiro y subíamos los primeros años, un poquitín antes de los 80, uno se perdía en el Cebreiro. Realmente se perdía, eran callejas, no estaba señalizado, con la niebla, con la humedad que hay. Bueno, era casi imposible llegar a la hora arriba antes de que se hiciese de noche al Alto Ocebreiro. Y allí había un señor que con un farol, vestido con esa vestimenta blanca, yo no sé si algunos que habéis ido en el camino lo habéis visto así, con esa vestimenta blanca y un chubasquero, porque bueno, al final de la noche caía niebla, nos iba alumbrando, nosotros veníamos por abajo andando, nos iba alumbrando y guiando por el camino, porque la mayoría de la gente se perdía en el camino. Llegábamos, este era el cura de Ocebreiro, que se le conoce como Elías, bueno, se le conoce como el cura de Ocebreiro, y es Elías Baliña San Pedro. En el año 1989 tuve la suerte y el privilegio de conocerle, y cuando llegábamos allí le decíamos, Padre Elías, es que uno se pierde por el camino, es que es imposible llegar hasta aquí. Este hombre, que atendía con una hospitalidad enorme a todos los peregrinos, no se le ocurre otra cosa, y hoy cuando subía por la ermida me acordaba, empiezan las obras de la carretera general de Ocebreiro, y está modificando algunas carreteras para que sean las pendientes más suaves, y cuando sabéis que cuando hay obras lo pintan con rayas amarillas. Hoy lo he visto, estaba ahí y me he recordado incluso de esto. Bueno, pues al bueno de Elías no se le ocurre otra cosa que coger un bote de pintura amarillo de esto que tenían los obreros, bajarse abajo al Cebreiro y empezar a pintar la subida de Ocebreiro. Y empieza a pintar con flechas, allá, y llegabas perfectamente. Yo recuerdo el año 85, 86, que estaba ahí, de felicitarle, don Elías, es que así da gusto. Es que esto es una maravilla. Bueno, pues este hombre, todos los que subíamos allí, se lo agradecíamos tremendamente, aunque sea sacerdote, y si es persona, y como a todos, se vino arriba, se creció, y dijo, jolín, qué bien, me están felicitando por lo bien que lo he hecho, pues ahora me voy a Roncesvalles. Se cogió una Vespa que tenía, metió unos botes de pintura que había pedido algo a las públicas. Yo creo que los pidió. O sea, hay quien dice que cogió los botes de pintura y se marchó directamente, pero yo creo que, vamos, no sé, o con esa forma de pedir que tienen los curas que parece que están dando. Bueno, pues él, ni corto ni perezoso, se marcha a Roncesvalles y empieza a pintar de Roncesvalles para acá con una Vespa y con el bote de pintura amarillo, se paraba cada X metros, marcaba con la flecha por aquí, por allá, a la derecha, a la izquierda, para arriba, tener cuidado, seguir la flecha y cuando llega a la altura de Navarra, durante unos días le está siguiendo la Guardia Civil. Recordar, años 80, situación con ETA y le meten en prisión. Pasa 2 días en prisión hasta que le reclama el obispo de Galicia y dice, oye, que este es un sacerdote, dejarle salir. Bueno, la Guardia Civil le contesta, sí, pero es que hay sacerdotes y sacerdotes. Algunos que habéis vivido esa época lo conocéis. Bueno, el caso es que el bueno de Elías Baliña se marcha a Ocebreiro, deja pintado todo eso y para terminar la obra, la magnífica y extraordinaria obra que había hecho, empieza a crear lo que son las asociaciones. De tal manera que cada asociación de amigos del Camino de Santiago se encargaba de un tramo del camino. Una de las primeras es esta de Jaca y empiezan ya en el año 87 a celebrarse el primer Congreso Internacional. Yo la primera ponencia que doy del Camino de Santiago es en el año 1991, o sea que
el segundo congreso ya estábamos los del norte ahí dando la guerra. Esta es el logo de la Asociación de Amigos del Camino del Norte de aquí de Cantabria. Hay más asociaciones, la de la costa, la de Suances. Antes, como muy bien decía Marino, se ha formado una coordinadora con las asociaciones de Cantabria para coordinar todos los esfuerzos y unificarlas. Ahora son las asociaciones las que están siguiendo con todo eso y esta es la asociación, la Federación Nacional. Se ha creado una Federación Nacional de asociaciones en la que también estamos y no solamente estamos, sino que, y esto, bueno, me vais a perdonar, pero voy a hacer como el padre Elías Baliña, me vengo un poquitín arriba y saco pecho, porque este año, en el año 2022, a la Asociación de Amigos del Camino del Norte nos han dado el bordón del peregrino. El bordón del peregrino ahora mismo está depositado en el despacho de nuestro consejero de turismo, Francisco Javier López Marcano, porque le encantó. Que no es lo mismo ver una foto que tenerla a mano. Y digo porque tiene más de 20 años de historia. Cada año hay una asociación que recibe el bordón del peregrino y graba aquí su logo correspondiente. Bueno, pues este año nos toca grabar por primera vez el logo de Cantabria y lo haremos felices. Aquí estamos en una foto, el secretario y yo recibo de manos también del obispo de León, nos entregó el obispo de León el bordón del peregrino, y en septiembre de este año haremos una reunión con todas las asociaciones a nivel nacional y entregaremos el bordón de peregrino aquí y lo remataremos, si es posible, aquí en el Centro de Estudios Lebaniegos, basta que sea el año jubilar lebaniego. Como os decía antes, todo el mundo identifica la concha peregrina y la flecha amarilla. No sé si es que os ha parecido lo de la historia de la flecha amarilla, pero realmente es muy simpática. Y yo me parecía que, bueno, que deberíamos, teniendo un poco de conocimiento del camino, de saber de dónde venía. Bueno, a mí me llamó mucho la atención el ver esto. Como decía Marino, a veces cuando uno ha estado en muchos sitios, a lo mejor, como decía mi abuela, hombre de muchos oficios, hombre de ninguno. Pero también tiene la suerte de tener visión también diferente de las cosas desde distintos puntos. Por ejemplo, antes decíamos que yo he sido director de marketing de Caja Cantabria y una de las obsesiones de la gente de marketing es que el logo de nuestra empresa, es para todos los jefes de marketing y a muchos políticos también, su logo tiene que estar en el mejor sitio y verse siempre con los mismos colores, con los mismos pantones y en el sitio que tiene que ser y que no se le coma a nadie el protagonismo. Bueno, pues todavía me llegan a casa, en las grandes empresas, grandes firmas, suelen tener la relación de las personas, aunque yo ya me he jubilado hace dos o tres años, pues me sigue llegando en una revista el orden de empresas, de logos más importantes, reconocibles por la gente a nivel mundial. Y fijaros qué sorpresa, porque esto me llamó la atención, que el primer logo es el de Google, el de Apple y luego la Coca-Cola. Pues el cuarto perdón, es el Camino de Santiago. Todas estas grandes empresas tienen jefes de marketing, equipos de marketing. Yo en Caja Cantabria tenía una persona exclusivamente dedicada a mirar en los carteles si el logo estaba bien y si estaba con los colores adecuados. Bueno, pues el Camino de Santiago no ha tenido jefe de marketing, no ha tenido nada y fijaros dónde está. Es un gran fenómeno que también sociológica y psicológicamente habría que estudiar. Porque hoy en día, como os decía antes, cuando nos hemos metido por el tema del Camino de Santiago, todo el mundo identifica esas señales. ¿A que sí? El Camino de Santiago o sea, Valeria no ha estado toda la tarde, viene aquí, está la primera marca de marketing, está no sé qué, nos habla del Camino de Santiago. El Camino de Santiago no existe. Y lo repito, y lo reitero, el Camino de Santiago no existe. Estas son algunas de las caras que lo veo. No personalizo, ni aquí tampoco. Pero estás mirándome con esa cara. Valeriano se ha vuelto loco. No. El Camino de Santiago no existe. Existen los caminos a Santiago. Son varios los itinerarios que van a Santiago de Compostela. Son varios los caminos que se dirigen al punto final. No necesariamente por un único camino. En todas las charlas me gustaría que, si es posible, a veces cuando uno cuenta muchas cosas, que
se quede con alguna cosa. El Camino de Santiago, único y exclusivo, me dicen, ¿por dónde se va? ¿Por aquí? ¿Por allí? Hay diversas opciones, muchas opciones. No es como lo de Roma, cuidado, que donde dicen que todos los caminos conducen a Roma. Aquí a Santiago llegan muchos caminos, pero no todos los caminos que llegan a Santiago de Compostela son Camino de Santiago. Y ahora mismo, estando en la Federación Nacional, también como antes decía Marino, estoy dentro de la comisión que debe decidir qué es Camino de Santiago y qué no. Un Camino de Santiago debe tener flujo de peregrinos, debe tener hospedajes, debe tener infraestructura y debe tener una historia detrás de él. Bien, lo que sí es cierto es que los caminos a Santiago son tantos como nervaduras tiene la concha venera. Esta es una frase que a mí me gustaba porque, bueno, la concha venera, sabéis que es el símbolo que representa el Camino de Santiago, y hay varios caminos, algunos de ellos que tenéis ahí dibujados. Bien, la razón, yo os la cuento. Sí, sí, espera un poquitín. Sí, ahí, sí. Sí, de al lado de París, sí. No, sí, que no sé por qué no se ve el... Sí. Sí, es que le estaba apuntando como pero no sé si lo ve. Está aquí, a ver. Lo apunto yo con la mano. A ver, sí, es ese. Sí. También, o sea, hay muchas cruces, muchas bifurcaciones. No estamos plantando todo lo que sería el Camino de la Plata para abajo, no estamos viendo, bueno, pero un ejemplo, por deciros la diversidad de caminos de Santiago que existen, ¿no? Y muy breve también, para decir por qué, porque a veces la gente dice, ¿y por qué? Perdonad que a veces bajo el micro y no me doy cuenta. Perdonadme, Óscar y Ramón, que lo estáis haciendo muy bien y la culpa es mía. Que por qué a veces. Imaginaros que un peregrino se queda ahí en lo que puede ser un albergue, un monasterio, cuando sale por la puerta de la población. El peregrino medieval iba buscando indulgencias. Y cuando le decían que había una ermita en la que estaban, donde se podía venerar unas reliquias, iba allí porque con eso ganaba puntos. No sé, por poneros un ejemplo, no sé si habéis jugado, somos algo más mayores, pero habéis visto a los nietos que a veces juegan con las máquinas de los marcianitos y van acumulando puntos. Y dicen que ya tengo 3 vidas y voy acumulando vidas, ¿no? Bueno, pues en la Edad Media el peregrino hacía eso, iba a las reliquias y iba acumulando vidas. Veneraba a los grandes santos y a ver quién era la ermita a la que se iba, que te iba a dar más privilegios en el futuro para poder entrar en el santo cielo. Y en vez de ir por el camino recto, pues iba por allí. Que a veces los historiadores, cuando nos ponemos a investigar y a buscar por qué hay tantos caminos, una de las razones es esa. Hay otras más, Hay razones por las cuales se pagaba a la gente para que hiciese el camino, hay razones por las cuales también era un castigo. Y esos, al que le pagan va por el centro, va a toda velocidad. Y quiere acabar su trabajo como todos, cuando nos mandan trabajar, acabarlo lo más rápido posible. Y probablemente el que iba de reo, pues le diría al monje, oiga, ¿por qué no puedo ir al pueblo a tomar un vino en vez de echar la moneda en la ermita? Bueno, hay varias razones, y estoy diciendo esto porque hemos encontrado documentos que atestiguan por qué a veces alguien va por un sitio y por otro. Bien, nos pasa igual aquí, ya nos vamos acercando a nuestra tierra. Este es el Camino del Norte, desde Ontón hasta Unquera, y llegando a San Vicente de la Barquera entramos a Santo Toribio de Liébana y cogemos el camino lebaniego. ¿Vale? Veis ahí también que hay varios caminos y cogemos el camino, porque del camino lebaniego os habéis oído hablar, ¿no? Que también me estoy encontrando ahora todavía en algunos sitios donde voy a dar algunas charlas a gente que le digo que el camino lebaniego y dice, ¿qué? ¿Eso qué es? Bueno, el camino lebaniego es un camino, fijaros, patrimonio de la humanidad. A veces no le damos importancia, vamos a muchos sitios, viajamos a Europa, bajamos a muchos lugares fuera de nuestra nación y vamos buscando, es que esto es maravilloso, es patrimonio de la humanidad, y lo es. Y tenemos un patrimonio de la humanidad que es el camino lebaniego. Pero no solamente eso, es que además tenemos la suerte en Cantabria de contar con 2 caminos. Hasta hace tiempo yo decía siempre que éramos
la única comunidad que teníamos dos caminos. Bueno, parece ser que en la zona de León toca también otro camino que es Patrimonio de la Humanidad, y me dijeron el otro día que éramos dos, pero bueno. Es una gran suerte que tengamos una comunidad con dos caminos Patrimonio de la Humanidad, y esto no hace mucho, fue en el año 2015. Todos los que veníamos trabajando en el Camino de Santiago, acudiendo a congresos, reivindicando el Camino del Norte como el Camino de Santiago y trabajando en este tema, se nos estaban pasando los años y no acabábamos de conseguir esto. Por fin, en el año 2015, la UNESCO tiene a bien declarar Patrimonio de la Humanidad el Camino de Santiago del Norte y, cómo no, el Camino lebaniego. Y ahora sí me voy a meter con el Camino lebaniego. Para aquellos que estáis tomando nota, vamos a entrar en el Camino lebaniego. ¿Por qué sube la gente a Santo Toribio? Algo habrá aquí, ¿no? Repasamos un poquitín de cómo es una moda, es porque nos mandan también a andar, es porque es prescripción médica. A lo mejor vienen buscando la naturaleza, o se han hecho muy religiosos, o a lo mejor son los faustos y los grandes conciertos y la publicidad que se está haciendo de esas cosas, lo que ayuda a que la gente se ponga en marcha a Santo Toribio de Lébana. No sabía deciros exactamente cuál es la razón ni cuál es la más importante, pero lo cierto, y eso es cierto, es que la gente sube a Santo Toribio de Lébana y cada vez más. Cada vez nos estamos encontrando con más peregrinos que suben aquí. ¿A buscar qué? Esto, que dice que el Lignum Crucis. ¿Qué es eso del Lignum Crucis? Pues una cosa muy sencilla. Es el trozo de madero de la cruz de Cristo más grande que se guarda en la humanidad. Traigo esa foto y traigo esa imagen con total consciencia de que representa lo que yo creo que era la cruz. Es decir, estamos muy acostumbrados a ver la cruz que pintaba Velázquez, yo no creo que los romanos tuviesen carpinterías para hacer cruces perfectas y probablemente se asemejase más a una cosa como esta. Pero bueno, lo cierto es que ese es un trozo de madera que se utilizaba para hacer las cruces, y si era la cruz de Cristo, ¿cómo realmente es que ese trozo llega desde Jerusalén, cruza por todo el norte de Italia, llega aquí a Cantabria, y se instala ahí en el suroeste de Cantabria? ¿Cómo vino ahí? Porque estaba un poco lejos, ¿no? Bueno, pues ahí y pongo esto con toda la razón, porque yo creo que aquí hay que saber separar un poquitín la leyenda de la historia. En esto del tema del Camino de Santiago y en esto del camino también lebaniego, que también le influye, también hay mucho de leyenda. Entonces aquí hay que acudir con rigor histórico para investigar realmente cómo llega esto aquí. Lo que sí es historia, por ejemplo, es que en el año 313 y con el edicto de Milán, Constantino I, en lo que será Constantino el Grande, autoriza a la religión cristiana. No quiere decir que el Imperio Romano se haga cristiano, o que la religión del Imperio Romano sea cristiana, sino que autoriza. No va a perseguir a los cristianos, puede convivir con otras religiones y durante un siglo prácticamente está conviviendo, hasta que ya en época de Teodosio el Grande, a finales del siglo IV, ya es cuando se declara al Imperio Romano como religión la cristiana. En medio, por eso lo pongo aquí en medio, hay una señora que se llama Santa Elena de la Veracruz. Santa Elena es la madre de Constantino. Evidentemente ella estaba educada en otra religión diferente. Cuando Constantino se convierte al cristianismo, la madre, aquí pasa al revés de lo que ocurre ahora, que es nuestra madre la que nos lleva y nos autoriza, nos mete para que hagamos la cristiana. Pues bueno, aquí fue al revés, y es el hijo el que le dice a la madre que es. La madre no se lo cree mucho, y fijaros que con 87 años, está datado, hay documentos que recogen que tenía 87 años, ella se va a Jerusalén porque quiere comprobar realmente qué es eso del cristianismo. Y se coge ni corta ni perezosa y se planta en Jerusalén y se va al monte Gólgota, ahí donde está el monte Calvario. Y allí, cuando llega, se encuentra que han construido un templo a Atenea, la diosa de la guerra, y le manda a derribar, porque a ella la dicen que ahí debajo están las
cruces que se habían utilizado para el martirio de los cristianos. Realmente lo tumba, excava y aparecen cruces, trozos de madera, aparecen cruces, pero ¿y cuál era la de Jesucristo? Hay un problema. Bueno, pues, y aquí es donde hay una parte de leyenda, y es que antiguamente también sabéis que a los enfermos les llevaban en la carretera y les preguntaban, les dejaban allí a la orilla para cuando pasaba la gente, les decían, pues mi hermano tiene algo parecido, oscurece, y les dejaban. Ese era el médico el que pasaba, el que les iba orientando de la posible enfermedad que tenía. En este caso, lo que hace Santa Elena es colocar todas las cruces a la vera del camino y cuando pasan los enfermos les sientan en las cruces y, bueno, parece que hay una cruz en la que sanan. Y dice, esta es la cruz de Cristo. Me la cojo y me la llevo yo para Roma. Pero claro, cuando se la quiere llevar a Roma, los de Jerusalén dicen, Nanay, que esta cruz es nuestra. Decisión salomónica. La corto por la mitad. Me llevo la mitad para Roma y me llevo la otra mitad y dejo la otra mitad aquí a los de Jerusalén. Incluso el cartel de INRI dice que en un momento determinado le corta. Luego Elena es la primera que parte la cruz en dos. Voy a ir ahora un poquito más rápido porque luego el trozo de la cruz que se queda en Jerusalén entran los persas, sabéis que ahí empiezan las guerras y el trofeo más importante, lógicamente, era llevarse la cruz. Hemos conquistado y nos llevamos la cruz. Luego llegaban los cristianos al otro lado y traen la cruz para acá. Hay muchas guerras, hay peleas, están también, hay los cruzados, las diferentes cruzadas, hasta que, fijaros, llega hasta 1000 años después, en el año 1313, es cuando el rey de Aragón pacta y le dice al sultán, para un poquitín, vamos a dejar las paces, vamos a dejar la cruz en paz y vamos a intentar cuidarla. Crean las órdenes de caballería, están ahí los templarios, están diversas órdenes, la del Santo Sepulcro, de Amalte, pero bueno, principalmente los que guardan los santos lugares son los templarios. Hay muchas leyendas respecto a los templarios. Una de ellas dice que esta es la cruz de los templarios, es la tau, es una cruz a la que le falta la parte de arriba. Hay una leyenda en la que dice que ellos parten la cruz de Cristo para hacerse taus y llevarla y portarla, de tal manera que si alguna vez los musulmanes no van a conseguir nunca juntar una cruz completa, porque cada uno tiene un trozo de la cruz que además le da poder taumatúrgico y fuerza y valor para luchar contra los musulmanes. Bien, lo cierto es que entre los trozos que se llevan uno, los trozos que se llevan otros, lo que parte al final, cuando queremos hacer recuento, nos encontramos con que hay trozos de madera de la cruz de Cristo que tendríamos para enlosar esta iglesia no sé si 4 o 5 veces. O sea, que fijaros la cantidad de cruces y de relicarios que existen ahí. Es más, antes de ayer estuve entrando, porque uno no debe hablar solo de historia y de cosas antiguas, también hay que buscar en las partes modernas. Entré en internet ayer para consultar esto del Lignum Crucis. Estos son 2 avisos de venta de un trozo de madera del Lignum Crucis. 1500 y 1900 euros. Es curioso porque uno de ellos dice, varias personas me han preguntado si es el de verdad. No lo sé. Dice, a mí me han dicho que sí. Tiene un sello por detrás lacrado. Bueno, para que os fijéis un poquito también cómo se engaña y cómo se fabula también con estas cosas y se van creando leyendas que distorsionan a veces la realidad. La realidad que es que este trozo de madera que hay aquí en Santo Toribio y por el cual la gente sube a peregrinar, es el trozo más grande de la cruz de Cristo que se conserva, más que incluso el que hay en Roma, es el más grande. Y ahora me decís, con todo lo que has contado antes, cualquiera te cree, Valeriano, de que eso sea la verdad. Bueno, pues no hace tanto tampoco. Bueno, sí, no había nacido yo. En 1958 se pidió autorización para analizar el trozo de madera que hay aquí en Santo Toribio. Se hizo un análisis de la madera, tiene más de 2000 años de antigüedad y pertenece a una especie de ciprés, Cypressus serpivirans, que procede exactamente de Jerusalén. Con lo cual, tiene una antigüedad de 2000 años, es una especie que se da en esa zona, muy probablemente fuese madera de ahí. ¿Es la cruz de Cristo? Es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. ¿Vale?
Hasta ahí podemos llegar. No hay tantas razones para decir que sí como hay argumentos para decir que no. Luego, alguien puede decir, no, es que esa no es la cruz de Cristo. No lo sé. Sí que se da una determinada zona y tiene una determinada antigüedad. Para decir con rotundidad que sí, tampoco hay argumentos del todo. Pero la fe a veces ayuda a discernir estas cosas. Lo que es cierto es que ese trozo aparece aquí, en Liébana. ¿Quién lo trajo? Bueno, pues lo trajo un señor que se llamaba Toribio, que en el siglo IV está cuidando los santos lugares en Jerusalén, se porta muy bien, le dan como regalo por haberse portado también una maleta con unas cuantas reliquias, un dedo, una nariz de no sé quién, una lágrima de no sé cuánto, y entre ellos le dan un trozo de madera que dicen que es el trozo de madera de la cruz de Jesucristo. Pasa por Roma, el Papa le nombra obispo de Astorga y llega con esas reliquias a Astorga. Esa es la figura de Santo Toribio que se encuentra actualmente en el monasterio. Le llamábamos cuando éramos pequeños el zapatones, por los grandes zapatos que tenía, porque cuando empiezan a venir los musulmanes para arriba, le traen aquí con todas sus reliquias y con el trozo de la madera que enterraron con él en Astorga. Es un trozo de madera que, fijaros, no tenía forma de cruz. Era un trozo de madera, se lo he ampliado aquí un poco, en el que incluso se dice que estaba el agujero donde estaba clavado el clavo con el que clavaron a Jesucristo. Ese es el trozo de madera que luego, en el siglo XVII, en 1679, por decisión del monasterio, se transforma, se corta, una vez más se vuelve a cortar la cruz, se vuelve a cortar y se transforma en lo que hoy conocemos, realizado en Valladolid, y que tiene pues un poco más de medio metro, 635 milímetros de alto, por 193 milímetros en el travesaño. Muchísimas gracias. Esa es una de las cosas de hospitalidad que se hace con los peregrinos, estar de bebé al sediento. Como os decía, gracias. Eso es lo que vemos ahora. Esta cruz, una anécdota también muy rápida. Esta cruz, inicialmente sabéis todos, algunos, que la podíamos besar, se podía besar. Me he encontrado cuando hemos subido investigando sobre el Camino de Santiago y el Camino Jubilar, aquí con que hay algunas casas de potes que dicen tener un trozo del leño del Lignum Crucis. La gente cuando lo besaba, con el diente lo arrancaba y se lo llevaba para casa, para que veáis cómo se va dando lugar después a estas cosas. Hay más de 3 o 4 casas que dicen que sus abuelos o tatarabuelos tenían un trozo del leño del Lignum Crucis. De ahí que luego posteriormente se puso un cristal y se limpiaba, y luego posteriormente, ahora ya incluso con el tema del COVID y todo esto, ni siquiera se besa. Bien, pero hay más cosas en Santo Toribio, para que vengan aquí a Liébana. Por ejemplo, y siguiendo con ese rigor histórico de análisis, nos vamos a encontrar con una visión de historia muy rápida, y es que en el año 711 Tariz entra en la península, en prácticamente 2-3 años se planta aquí en el norte, con lo cual tienen que refugiarse todos los visigodos a la parte de acá de la cordillera, y con esas clases importantes llega un personaje que se llama Beato de Liébana. Beato de Liébana llega en el año siglo VIII, el año 700 y algo, y es un gran personaje de la corte, relacionado con los reyes, es confesor de la reina y es el primero que habla de Santiago. En la historia de España prácticamente no se había hablado de que Santiago había predicado en España. Es Beato en sus comentarios al Apocalipsis cuando saca en esos comentarios que él realiza en los Beatos un poema, O Dei Verbum, donde por primera vez se nombra a Santiago. Oh, muy digno y muy santo apóstol Santiago, dorada cabeza refulgente de Hispania, defensor poderoso y patrón especialísimo, asiste piadoso la grey que te ha sido encomendada. Esta es la primera vez que se habla de Santiago
Y fijaros qué casualidad, porque él estaba hablando en los comentarios del Apocalipsis que se iba a acabar el mundo, que en el año 800, por esto de los números cabalísticos, después del 7, se iba a acabar el mundo cuando llegase el año 800. En el año 800 no se acaba el mundo, si no, no estaríamos aquí. Y fijaros qué casualidad, que unos poquitos años después de decir eso, Beato, resulta que hay unas luces y en el año 813 dicen que esas luces que descubre un monje que se llama Pelayo, y va donde su obispo, Teodomiro, le cuenta todo eso, y después al rey Alfonso II, y después a Europa. No me extiendo mucho más, ya casi para otra conferencia este descubrimiento. Bueno, pues fijaros, se descubre el apóstol Santiago. Luego, Beato es el inductor del camino de Santiago. ¿Por qué él habla tanto del Apocalipsis de San Juan y luego menciona a Santiago? Pues muy probablemente porque los dos son hermanos, o sea, Juan y Santiago son hermanos. Yo no sé si hay aquí gente religiosa o no, o que lee la Biblia. Yo me la he leído. Hay un pasaje de la Biblia en el cual la madre de Juan y la madre de Santiago, hermanos, le dice a Jesús: cuando tú fallezcas, cuando tú estés en tu reino, quiero que mis hijos sean los sucesores tuyos. Fijaros lo que son las madres, cómo se preocupaban ya incluso en aquella época de que los sucesores fueran sus hijos. Bueno, pues eran hermanos, y probablemente el que está haciendo el Apocalipsis de San Juan se acuerde de Santiago y por eso menciona a Santiago. Los beatos, como decía antes, son comentarios al Apocalipsis, están escritos en latín, todavía no está el castellano, no está al alcance esas lenguas de la mayoría de la gente de la población, por lo cual recurren a los dibujos. Son como los cómics, como los santos de los cómics que teníamos de pequeños, y en vez de tener que leer, pues ahora hay un dragón de 7 cabezas y aparecen los beatos en las diferentes reproducciones con los dibujos para poder explicar las cosas. A los que estáis ahora en Potes y tengáis oportunidad y no lo hayáis hecho, os recomiendo pasaros por la Torre del Infantado, donde hay una magnífica exposición y hay unos muy buenos guías que os van a hablar de los beatos. Por lo tanto, yo no voy a incidir más en el tema de los beatos, también por un tiempo de tiempo, pero daría también para otras circunstancias. Resumiendo, para subir a Santo Toribio hay motivos religiosos, motivos históricos, tanto de Santo Toribio como de San Beato. Hay motivos artísticos, los beatos. Hay motivos de naturaleza. Prácticamente no hemos hablado de naturaleza, pero es maravillosa la naturaleza que nos encontramos en el Camino Jubilar Lebaniego. Hay un gran patrimonio cultural. Esta es la iglesia de Santa María de Leveña y la llegada al monasterio. Hay más de 1000 motivos para acudir a Liébana. No dejéis de acudir. No lo digo yo solo. Esto lo dice mucha gente que viene aquí. Ciao, sono Cristina, vengo dalla Bologna, Italia, e ho deciso di venire a Cantabria perché tempo fa ho letto che il Cammino Lebaniego del Nord sarebbe un'esperienza unica e bellissima nella mia vita. A dire la verità, ho vissuto anche tanti momenti di solitudine, però dopo ho conosciuto tanta gente che mi ha accompagnata durante il cammino, e poi la Cantabria è un posto molto sicuro e molto tranquillo per viaggiare, sia da sola che sia accompagnata. In ogni passo, in ogni chilometro, ho scoperto posti, luoghi, vicoli, persone che non posso neanche spiegare, perché sono qua e qua. ¿Cómo han cambiado las cosas? Os estoy mirando las caras. Había antes de empezar el vídeo, un minuto, algunos ojos cerrados y algunas cabezadas que estaba viendo por ahí. Ahora mismo, en cuanto ha empezado la película, yo recuerdo que antes a los niños les ponían las películas para que se durmiesen. Ahora estamos tan acostumbrados al mundo audiovisual que casi me dan ganas a mí de callarme.
voy a ir muy rápido, porque ahora sí, ahora cojo la mochila y vamos a andar en el Camino Lebaniego. Os invito a que vengáis con nosotros al Camino Lebaniego, aunque sea ahora mismo de manera virtual, pero ir preparando las mochilas en casas, porque vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando, porque lo que queremos saber es por dónde. Ángel, también lo comentábamos antes. Ahí fuera también, antes comentábamos por dónde se va a Santo Toribio. Vamos a ir rápido porque vamos a ir peregrinando. Perdonad, es el camino. Os voy a hablar nada más que de un camino, porque hay más de un camino que llega a Santo Toribio. El camino, os voy a hablar del Camino Patrimonio de la Humanidad, que es el que empieza en San Vicente de la Barquera, por Muñoz Rodero, Senda Fluvial del Nansa. Pero me voy a detener luego más tranquilamente en cada una de las etapas o tramos, porque a mí me gusta hablar de tramos, no me gusta hablar de etapas. Desde la iglesia de Santa María de Leveña, hipótesis antes de llegar a Santo Toribio. El camino, el primer tramo, veis ahí que yo hablo de tramos, no hablo de etapas. Y hablo de tramos porque estoy cada vez más harto de decir a la gente que cada uno debe de andar según le apetezca, según sus necesidades. Y un día andará 10 kilómetros y otro día andará 50. Y un día se tendrá que parar y se parará en un sitio y no pasa nada. No, nos ponemos las orejeras. Estoy acostumbrado a ir con muchos peregrinos. Antes le comentaba también ahí fuera que yo he hecho el Camino de Santiago 9 veces, desde San Jan de Piedeport, y me he encontrado con muchos peregrinos que se ponen las orejeras y tienen que competir. Y dicen, no, yo he andado hoy 50 kilómetros, no, pues yo me he levantado a las 7 y hemos andado hasta las 10 de la noche. No, vamos, si uno quiere correr, que vaya a correr. Pero yo creo que el Camino de Santiago es otras cosas, porque nos perdemos toda esa cultura natural, patrimonial y sobre todo, que es lo que más se engancha del camino, la cultura social, de poder hablar con los peregrinos. Eso es lo que realmente enriquece el camino y nos lo perdemos. Por eso hablo de los tramos. Bueno, el primer tramo, San Vicente de la Barquera, Cádiz. Este es el mapa. Saldría, voy a hacerlo con la mano porque veo que este igual marca poco. Es tan buena la pantalla, Ramón, que no me coge el sensor. Empezamos en San Vicente de la Barquera y llegamos a un punto que se llama Ortigal. Os digo porque había visto algunos que estabais tomando nota. Veis que aquí también el camino toma dos caminos diferentes, se abre. Uno es el camino que tradicionalmente, antiguamente se utilizaba y es el que subiendo a la orilla del río Gandarilla pasaba por el pueblo de Gandarilla, luego subía y ascendía al pueblo de Bielva, inicialmente por el medio del bosque, luego por la carretera. Hay unas vistas preciosas desde arriba y una panorámica tremenda desde Bielva, y luego bajaba de Bielva a Puente la Rudo para entrar definitivamente en Cádiz. Aquí veis la distancia, aproximadamente 18 kilómetros. Es un camino duro, hay que subir a Bielva y eso cuesta. El camino que ahora es patrimonio de la humanidad, el camino que está marcado como oficial, llegando a Ortigal, entra por la Torre de Estrada hasta Serdio. En Serdio hay un albergue para peregrinos, continúa por Serdio hasta llegar a Muñoz Rodero. Y todo este tramo le hacen en común, desde San Vicente hasta Muñoz Rodero, los peregrinos que van a Santiago y los que suben a Santo Toribio. Los que van a Santiago, al llegar aquí, a donde está esta banderita, en Muñoz Rodero, continúan por Pesués hasta Unquera, y los que quieren hacer el Camino Lebaniego cogen la senda fluvial del Nansa, que probablemente muchos de vosotros y vosotras hayáis hecho. Y por la senda fluvial del Nansa, ella carga hasta aquí, hasta Camijanes, hay una muy bonita cascada, os la enseñaré luego, y llegando a Camijanes también tienen dos opciones, el camino histórico y tradicional, siempre, y luego os lo digo porque en el libro yo he puesto tres señales diferentes, y es camino histórico en azul, camino histórico en verde, camino oficial en azul y variantes en rojo, para que se distingan las tres y que cada uno tome la que quiera dentro de los caminos. Al llegar a Camijanes, el camino oficial, como decía, sube hasta Cabanzón. Hay una gran subida para ver la torre de Cabanzón. Hay unas ermitas de una iglesia de la ermita de San Pedro ahí arriba, y luego vuelves a bajar a Cádiz, un poquito más adelante del Puente la Rudo. Han hecho una senda preciosa, la segunda senda fluvial del Nansa. No es tan conocida como la primera, pero bueno, además el ayuntamiento se ha preocupado de, con maromas, cuerdas, escaleras de madera y todo eso, hacer un buen acceso, y se llega muchísimo antes a Cádiz, y yo creo que, bueno, pues por un buen... Y ahora, como no sé dónde he dejado el... Ah, sí, perdón.
Bueno, ese sería el primer tramo que habitual. Es un tramo, como veis, allí de 25 kilómetros casi, bastante más largo el otro, más sencillo, más tranquilo, más llano, pero bueno, es más fácil, más llevadero. Lo vamos a hacer con fotos muy rápidamente. San Vicente de la Barquera a las 7:30, 7:30 es la hora media de salida de los peregrinos, entre 7 y 8. Hay algunos más madrugadores, pero bueno, entre 7 y 8 saldríamos de ahí. Esa es la iglesia de Santa María de los Ángeles en San Vicente de la Barquera. Hay una pared aquí muy bonita en medio, que es el Hospital de la Misericordia de Peregrinos. Todo esto está encima del actual albergue, se ha remodelado. Ahí veis una puerta de garaje antigua, se ha remodelado, tanto exterior como interiormente, y ahí ahora han aumentado 14 plazas más de peregrinos y está muy bien el albergue. Esta es la bajada de la Puerta del Corro, todavía en el pueblo de San Vicente de la Barquera, y esto es lo que os decía antes de Muñoz Rodero, donde se separan el camino de Santo Toribio va para arriba y el camino de Santiago va para Pesués y Unquera. Van cambiando lógicamente ya los mojones, ya no son la concha de peregrino azul, sino que empieza a ser el color rojo y la cruz, y esa es una muy bonita foto de la senda fluvial del Nansa, es preciosa. Iros animando a participar, si no hacer el camino completo, por lo menos en parte de ello. Ahí es lo que yo os decía antes de Camijanes, donde hay una muy bonita cascada, donde además se puede bañar uno perfectamente. Y llegaríamos a la ferrería de Cádiz. Siempre me gusta que en estos tramos, yo no quiero llamarlo etapas, que se haga también una parte cultural. Que se vea porque nos enseñan ahí cómo funcionaba esta ferrería, que es del siglo XVIII, cómo se hacía el hierro, cómo golpeaban con la fuerza del río. Y el segundo tramo sería Cádiz-Cicera. Saldríamos de Cádiz y lo mismo, volvemos a tener dos opciones. El camino oficial es un poco más largo, pasa por la venta de Fresneda y llega venta de Fresnedo, y llega al cruce sobre la peña donde está Quintanilla de la Masón. De Quintanilla de la Masón prosigue hasta la Fuente y llega hasta el Collado de Oz. Bueno, pues ahí ese tramo tiene mucho asfalto, es muy incómodo, caminos estrechos, no hay mucha circulación, pero la poca que hay es muy incómoda de salvar. Entonces, ¿qué está haciendo mucha gente actualmente? Coger esta otra vía que es casi más de montañismo. En medio de las dos está el macizo de Arria. Es un macizo precioso. Desde la parte de arriba de Arria se ven prácticamente las playas de San Vicente. Hay unas vistas preciosas. Requiere mayor esfuerzo. Las dos se juntan en el Collado de Oz y ya llegados al Collado de Oz bajaríamos a Cicera, que es una bajada bastante pindia, bastante pronunciada. Algunas de las fotos de estos dos itinerarios son, si vamos por la parte antigua, que es la del asfalto y carretera, veis ahí que ahí está el embalse de Balombera, veis en la venta de Fresneda, hay que pasar por carretera general de Fresnedo. Tenemos buenas vistas, está al fondo Peña Sagra y el Cornón, es decir, a la parte de allá estaría la Virgen de la Luz, estaría Luriezo, estaría Caecho. Hay mucha gente que sube andando al Cornón. Este es el Cornón visto desde la parte de acá, y toda la sierra de Peñasagra. Esta es la iglesia románica de la Fuente. Enfrente de la iglesia románica hay un antiguo molino que ya hoy desvía las aguas casi alrededor. Y ese es el macizo de Arria que yo os decía. Bueno, por el macizo de Arria, la carretera general y del otro camino viene por aquí, por la derecha, y el otro sube por la parte de allá del macizo de Arria y sale exactamente aquí, a esta vaguada. Es una vaguada que tiene una bajada en Greses muy bonita. Es complicada. Los que hemos andado por montaña, seguramente que los que han andado por montaña nos gusta, y va bordeando todo esto para salir aquí, que es justo donde está la parte alta del Collado de Oz. Ahí se juntarían las dos partes y ya, llegados al Collado de Oz, cogemos ya el camino de Cicera para descender a donde está el albergue de Cicera, que este es el albergue de Cicera, con esa bonita imagen de las mujeres del pueblo cosiendo y hablando, que ya desgraciadamente no tenemos tiempo de dedicarnos a poder conversar. Ya el sálvame de luz y todas esas cosas, el lux nos cambia la forma de vida. Ahí haríamos noche en Cicera y después el último tramo sería de Cicera a Potes, no sin antes
y ahí os decía también lo de desviar, abrir las orejeras y ver algo más. Yo no quiero dejarme de ver el mirador de Santa Catalina. No sé si muchos de los presentes aquí lo conocéis, pero si tenéis la oportunidad, acercaros, porque está a 1,5 kilómetros de Cicera y las vistas desde arriba son impresionantes. Este es el río Deva y va serpenteando por el desfiladero de la ermita, es una belleza tremenda. El camino al final sería el mismo de Cicera, aquellos que estáis a punto. De Cicera hay 2 opciones nada más salir de Cicera. Una, que subiría al collado de Arceón. Es bastante dura la subida, tiene unas seses que hay que ir con paciencia subiendo, pero bueno, las vistas desde arriba compensan. Y la otra es una vía que se ha abierto recientemente, bueno, no sé si 10 años, llevábamos mucho tiempo los que andamos por el camino reivindicándola. Por suerte nos han hecho caso, lo que se llama la vía de los francos, y pasa por en medio de un bosque precioso, a media ladera, en la ladera norte de Arceón. Y se van a juntar aproximadamente un poquitín antes de Leveña, para llegar a empezar a bajar a Leveña. Cuando llegas a Leveña, también hay 2 opciones. El camino oficial y el que sigue prácticamente todo el mundo cruza la carretera y sube por Allende a Cabañes. Y luego desciende por donde están la finca de los castaños y todo eso. Hay un camino, que también lo que llaman el camino antiguo, que une Leveña con Castro Cillorigo. En muy poco tiempo, si vais aquí, hace mucha vuelta, y aquí casi van a derecho. Es un camino que es un poco peligroso, en el sentido de que hay algunas lastras que cuando está húmedo hay que agarrarse a unas maromas para no caerse, pero aquellos que están acostumbrados a andar en montaña, a mí me gusta mucho más esa otra parte. Y luego ya de ahí, de Castro Cillorigo, iríamos por toda la parte de atrás para entrar en Potes. En imágenes, ese es el collado de Arceón, con todo lo que se ve allí de Colio, Pendes, Allende, todos los pueblos que hemos ido buscando ahí está Santa María de Leveña y la subida a Cabañes con el albergue privado que hay en Cabañes. En Cabañes hay 2 albergues, uno privado, que es este, y otro municipal más pequeñito. Ese es los castaños que os hablaba antes. Hemos hecho la prueba con los castaños. Ahora de cara a Fitur, se ha grabado un vídeo de todo el camino lebaniego. Tuve la suerte, el honor sobre todo la suerte, que me llamasen para escribir el guión del camino lebaniego que se ha visto en Fitur, en las pantallas de Fitur, y que luego además han dado el primer premio al stand de Cantabria. Y estuvimos aquí grabando. 14 personas se necesitaban, extendiendo los brazos, para poder abrazar a un castaño de estas características. Una auténtica maravilla. De ahí bajaríamos después a la ermita de San Francisco y llegaríamos aquí, donde estamos ahora, en el Centro de Estudios Lebaniegos, donde está la renovada iglesia de San Vicente. Y al día siguiente yo recomiendo parar en Potter, disfrutar de Potter, disfrutar de la noche, comer un poco de cocido, si es por la mañana o lo que sea, y tomar un chupito de orujo y coger fuerzas para el día siguiente levantarte a las 9:30, a las 10. Faltan 3,5 kilómetros para llegar a Santo Toribio y llegar a las 12 a la Misa del Peregrino. Ese es mi planteamiento del año jubilar lebaniego. Es la etapa del día siguiente desde Potes. También aquí llueve y también las carreteras están mojadas. Este es el camino que ha quedado. Antiguamente había un camino que subía un poco más arriba por el pueblo de las Mieses, pero bueno, ya está utilizado cerca del cementerio, pero este es el camino que actualmente ya llevamos todos y que se ha habilitado. Este es el peregrino que conocemos ahí. No podemos dejar de mirar a los picos, Pico San Carlos que he nombrado antes, la Silla del Caballo, Argüébanas ahí abajo, y llegar a Santo Toribio de Lévana. Y cómo no, una vez que hemos sufrido todo esto, que hemos aguantado, que me habéis aguantado durante tanto tiempo, os habéis ganado la lebaniega, sellar la lebaniega, conseguir vuestra lebaniega, que bien ganada la tenéis. Buen camino, crucenos, os esperamos. Muchísimas gracias por haberme soportado. No sé si os he cansado más que peregrinando, pero bueno. ¿Alguna pregunta quiere hacer alguien? Bueno, no te he preguntado si quieres, pero yo creo que ya que estamos, ¿alguna curiosa? Sí, entonces, bueno, subiendo al Alto de Mustelares,
saliendo de Castrojeriz, hay una vista espectacular de toda Castilla. Y desde arriba, desde ese alto, veo a una señora andando, arrastrando los pies y con un bastón. La rebaso, llego a una fuente circular que había en un pequeño alto, te acordarás que hay ahí una pequeña fuente, me cambio los pies y la señora pasa. Sigo andando, la rebaso, voy a un sitio a tomarme un desayuno y la señora me rebasa. Quiero decir con esto que andar se llega y muchas veces las tortugas nos rebasan a las liebres. Nada más. Bueno, muy bien. ¿Alguna más? Si terminamos. Bueno, pues entonces, nada, fenomenal. Hemos terminado con ese recorrido virtual del camino, fenomenal. Nos has dado una acreditación virtual también, nos has dejado verla, pero nada más. Pues nosotros te vamos a dar... Sí, vale para perdonar los pecados, no lo tengo muy claro. Ah, no queda. Bueno, es por si acaso alguno se había hecho esa idea. Te vamos a dar una placa real, no virtual, con el logotipo de la sociedad. Ya has hablado de logotipos y demás de la Sociedad Cántabra de Escritores. Una placa de cerámica única, son todas piezas diferentes, hecha por Juanjo Revuelta en su taller de Revilla de Camargo. Por lo menos para que sepamos que hay gente que sigue trabajando artesanalmente este tipo de cosas. Y muchas gracias, Valeriano. Vale. Yo veía que esto se lo entregaban a gente importante. Y decía, pues, ¿qué tendré que hacer yo algún día para eso? Bueno, tener amigos como Marino, que es lo más importante. Yo suelo decir a mis hijos que el mejor capital que les voy a dejar es los amigos. Que tengan muchos amigos, porque la riqueza está ahí, en la amistad. Muchas gracias. Igual tienes razón, porque a mí me han dado uno hace pocos meses. Y eso que soy el que gestiona las placas, cuando me hicieron socio de honor, pero antes no lo conseguí. Tú has sido más rápido. Suerte. Bueno, pues nada, enhorabuena y gracias a ustedes por asistir a esta buena explicación y reportaje de todo lo que es el camino lebaniego. Buen pregonero, ¿a que sí? Venga, mañana nos vemos otra vez, por aquí mismo o en Piasca, si lo desean, subiendo un poco más arriba o por el camino de bajada desde Castilla. Es otro camino lebaniego que se ha quedado en el aire. Protestamos los de Castilla porque desde allí también se viene. Buenas noches y hasta mañana.